Estamos en esta oportunidad con el doctor Eduardo Villanueva Mancilla. Él es profesor principal del Departamento Académico de Comunicaciones de la Universidad Católica y ha publicado un ensayo, un trabajo muy interesante sobre la coyuntura que vivimos en noviembre del año 2020 en el país, eh, con la movilización social y de jóvenes principalmente, que terminaron en la renuncia forzada por esta movilización del señor Manuel Merino, renuncia a la presidencia de la República, ¿no? Eduardo ha publicado muchos trabajos sobre el mundo de hoy en la vida digital, las redes de comunicación, los medios sociales, y este es un ensayo que examina un hecho coyuntural, pero que también tiene, por supuesto, vínculos con todo este proceso de cambios, de transformaciones sociales, políticas en las comunicaciones que hemos experimentado en el Perú y a nivel global también. El título de este libro es Rápido, Violento y Muy Cercano, y va a ser presentado además este jueves 9 a las 6:30 por parte del Fondo Editorial en una reunión en la que van a participar Patricia del Río, Omar Coronel y Patricia Arévalo como moderadora, que es la directora del Fondo Editorial. Eduardo, bienvenido a este espacio y muchas gracias por estar aquí, por dialogar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Un gusto estar acá. Bueno, este es un ensayo, entiendo, que examina lo vivido en el Perú en noviembre del año 2020, la movilización social, los jóvenes frente a un gobierno considerado usurpador, ¿no?, por un sector, digamos, de la población, y en el que confluyen los espacios de movilización, espacios tradicionales de acción colectiva, la calle, las marchas, pero también, por supuesto, lo que circula complementariamente en el mundo de los medios digitales. Cuéntanos un poco el sentido, el objeto de tu trabajo, Eduardo. La reflexión surge durante las mismas movilizaciones, en noviembre del año pasado, porque digamos que fue muy rápido, todo fue muy rápido, pero además fue bastante evidente que estaba pasando algo a nivel digital que era distinto a lo que solía pasar en la política peruana. Eh, Habiendo antecedentes como las marchas contra la ley Pulpín o algunas movilizaciones electorales, la escala de lo que ocurrió en noviembre fue muy, muy distinta. Es decir, no solamente fue algo rápido, sino también realmente masivo. Y eso se reflejaba claramente en la manera como las personas expresaban su descontento, su desagrado con la situación en sus medios, ¿no?, en sus medios sociales, en sus Facebooks, Instagrams, TikToks, etcétera, etcétera. No fue, no es que ocurriera ahí, ¿no?, sino que, como se dice muchas veces, lo digital se convirtió en un acelerador, un potenciador, ¿no? Es decir, se podía ver en vivo y en directo que estaban ocurriendo marchas que no necesariamente eran presentadas en los medios tradicionales. Se podía leer defensas apasionadas de las movilizaciones que no aparecen tampoco en los medios tradicionales. Y la replicación y multiplicación de circulación de estos mensajes fue sumamente intensa y rápida. El resultado fue que se construyó pues una suerte de sentido común alrededor de la justicia de esta causa, digámoslo así, que multiplicó la presencia en las marchas, pero no solo en las marchas. O sea, mientras había mucha gente marchando en la calle, había mucha gente sonando su cacerola, reenviando mensajes, pasándose una app que permitía que el teléfono sonara como cacerola, para no maltratar tu propia cacerola, digamos, cosas así, que evidentemente mostraban no solamente un descontento, sino un entorno que normalizaba, digámoslo así, ¿no?, estar descontento. No había problema, no era un problema de chiquillos malcriados o descontentos, sino era una sensación compartida por una cantidad significativa, mayoritaria, todo parece indicar, de peruanos.
que fue acelerándose cada vez más, hasta llegar a un punto en donde la gran mayoría de peruanos comenzaron a sentir que esto no era tolerable, ¿no? O sea, que no podíamos permitir que algo así estuviera pasando, que nuestra sociedad requería, digamos, solucionar un problema político concreto de una manera rápida. Lamentablemente hubo un costo humano, pero ocurrió. Es decir, el gobierno merino duró menos de una semana. Y claro, la calle y la calle digital, si cabe, ¿no? Fueron protagonistas muy importantes de lo ocurrido. Y eso me llevó a, digamos, cruzar la reflexión con lo que ha ocurrido en muchos otros países también. Situaciones que no son iguales, pero que tienen mucho en común. Y tratar de encontrar lo específico de lo nuestro y al mismo tiempo lo que de alguna manera refleja una tendencia global. Y esta es una movilización masiva, efectivamente, como tú has recordado, que se produce en un contexto de pandemia, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, ya teníamos un descenso de lo que podríamos denominar la primera ola, igual, digamos, la movilización tradujo en buena parte la situación de pandemia porque fueron jóvenes principalmente, ¿no? Y según los resultados de investigaciones epidemiológicas, los exámenes, un poco el análisis de los decesos, era gente por lo general pues de 40, 50 hacia arriba, ¿no? Los más afectados, las más afectadas por el COVID-19 salieron jóvenes, casi exclusivamente jóvenes, diría yo, ¿no? Pero no sé si tú tienes otra óptica. Y precisamente son los jóvenes los que mayor familiaridad tienen, ¿no? Y se desenvuelven casi en un entorno natural en los medios digitales. Esa es un poco la particularidad de esta movilización. Hubo antes una movilización masiva de jóvenes con relación a la ley de promoción del primer empleo, la ley Pulpín, ¿no? Pero rasgos particulares, digamos, de esta coyuntura, ¿no? Sin duda. Ahí hay que acotar que, por un lado, hubo una participación presencial, si quieres, o sea, en el terreno, mucho de jóvenes, que se sentían, pero digamos, en las manifestaciones más violentas. O sea, hubo en otras zonas, en todo el Perú, y en muchas partes de Lima, una presencia más, digamos, no tan juvenil, hubo de todo un poco, ¿no? Pero los que fueron a la batalla, por así decirlo, o sea, los que fueron a enfrentar la etapa final, digamos, todo indica que fue una mezcla de distintos, desde jóvenes con experiencia política hasta hinchas de fútbol, muchachos que fueron simplemente a ver qué estaba pasando y terminaron metidos ahí, ¿no? Muy diversa, pero predominantemente juvenil, es cierto. Con una ausencia notable de muchos de los protagonistas de movilizaciones sociales anteriores. Los sindicatos, digamos, los movimientos barriales o formales, etcétera, no tuvieron mayor peso. De hecho, la CGTP había convocado una reunión para discutir sobre el nuevo gobierno para el martes de la semana siguiente. O sea, fueron completamente, los atrasaron, como se dice ahora, digamos. La calle, ¿no? Se reconstituyó alrededor de un movimiento de gente que efectivamente estaba muy molesta con lo que estaba pasando. Y donde me queda más o menos claro que se juntó la pandemia también. Es decir, era un momento hasta cierto punto propicio porque la pandemia estaba bajando, pero además porque estábamos viviendo un año muy desconsolador. Entonces yo intuyo que no fue solamente la pandemia, ¿no? Pero tampoco fue solamente el gobierno de Merino, sino fue la confluencia de varias cosas. Porque en el libro lo que planteo es que se trató de un golpe palaciego, ¿no? Algo en que nuestra historia abunda, pero que finalmente el discurso democrático ahora, creo, ha calado mucho más en la sociedad peruana, y la idea de que 4 señorones pueden tomar decisiones ignorando al resto no es algo que se tolera, no con la facilidad de antes. Y antes estoy hablando de 50, 60 años atrás, ¿no? No estoy hablando
Y a eso además hay que juntarlo con otra cuestión que creo que es crítica, que es la sensación de, querámoslo o no, ¿no?, de una mayor legitimidad de parte del presidente Vizcarra en ese momento, de la que podríamos imaginar ahora. Muchos de sus errores más álgidos, más críticos, no eran evidentes en ese momento. Y en un sector importante de la población, todavía había la sensación de que no había razón alguna real para votar. Entonces, si uno suma todas esas cosas, se produjo un movimiento de indignación. Y lo que me interesó a mí fue la velocidad con la que se multiplicó a nivel digital, ¿no? Y cómo lo digital terminó cambiando la ecuación tan rápido, ¿no? Porque si uno ve desde cuestiones tan triviales como los fans del pop coreano interviniendo con sus memes, alterando los discursos de algunos políticos y cosas por el estilo, hasta las transmisiones en vivo de los momentos más violentos de las marchas por parte de jóvenes con sus teléfonos, se nota un entorno en donde los manifestantes se apropiaron de la comunicación y decidieron ignorar a los medios, que también tenían un problema de credibilidad ante la sociedad, ¿no? Es decir, los medios no estaban interesados en lo que estaba pasando, no transmitían lo que sucedía, lo ignoraban, ¿no?, cosas por el estilo, lo cual es discutible quizás, pero que esa percepción también ayudó, y lo digital permitió que los manifestantes tomaran control de la situación o sintieran que tomaban control de la situación. Es muy interesante lo que señalas, Eduardo, con relación a la pérdida de credibilidad, confianza en los medios tradicionales, los grupos mediáticos principalmente, ¿no? Los más poderosos, los que tienen mayor llegada a través de la televisión, la radio, en fin, plataformas digitales también. Se produjeron algunas iniciativas interesantes, el tercer ojo, ¿no?, incluso promovido por estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación para documentar, denunciar, ¿no?, convocar, de una manera muy, muy interesante. Ahora, se han producido situaciones no iguales, pero sí con ciertos grados de similitud en otros países, no solo de América Latina, sino del mundo occidental y también del Oriente, la revolución o la llamada primavera árabe, por ejemplo, los indignados en España, Occupy Wall Street en los Estados Unidos, la llamada revolución de los pingüinos en Chile. ¿Qué semejanzas y qué particularidades encuentras tú a esto que, como dices, efectivamente fue muy, muy rápido, ¿no? Es una semana, 10 días, digamos, de una coyuntura crítica que se resuelve con una especie de puesta en orden, ¿no? Digamos, la calle y los jóvenes principalmente ponen nuevamente las cosas en su lugar, no como antes, pero sí logran forzar una recomposición muy interesante. Así es. De hecho, digamos que los casos más conocidos en el tiempo, ¿no?, son los de la primavera árabe. Lo que pasa ahí es que primero hay una diferencia, ¿no?, que es la primavera árabe es una protesta que deriva en un pedido de cambio de régimen, pero que no comienza como un cambio de régimen y que toma tiempo en todos los casos, ¿no? En los casos exitosos, que digamos realmente exitoso solo fue Túnez, algo exitoso fue Egipto porque produjo elecciones, pero ahora se ha vuelto básicamente al statu quo ante. Y en otros, como Siria, ha sido una tragedia que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Porque al frente habían regímenes muy, muy resistentes al cambio. Vemos el caso chileno, en donde, que es el otro extremo, ¿no? El caso chileno también se desencadena además de una forma casi trivial, y poco a poco va escalando, pero el sistema político encuentra la manera de procesarlo e incorporarlo. Y tenemos ahora todo un proceso constituyente en Chile con una serie de reglas, no se ha interrumpido el proceso, digamos, de gobierno, continúa básicamente las mismas reglas, ¿no? No hay un cambio ahí, hay una capacidad de asimilar y procesar lo que ocurrió. Y luego tienes autoritarismos sumamente fuertes, como el caso de Hong Kong, ¿no? En Hong Kong, las protestas de la revolución de los paraguas amarillos, como los llamaban allá,
ha durado muchísimo y ha terminado esencialmente con una transformación del statu quo de un Estado fundamentalmente democrático a un Estado fundamentalmente autoritario, ¿no? Como reacción frente a la demanda de mayor democracia de los jóvenes de Hong Kong. Aquí en el Perú el adversario, por así decirlo, era muy débil. Y no es de ahora. O sea, lo de la ley Pulpín, por ejemplo, fue un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes empujaron en la calle, nadie respondió y la ley se cayó. Y aquí cuando los jóvenes empujaron en la calle, el gobierno se cayó. Porque hay problemas de representatividad, hay problemas severos, ¿no? De legitimidad, que, no que se extienden al sistema, ¿no? No es el gobierno, no es el partido en gobierno, es el sistema que carece de legitimidad. Entonces es muy fácil empujarlo porque nadie quiere defenderlo como tal. Y al mismo tiempo, otra cuestión que sí se parece mucho a lo que ocurrió en todo el mundo es el aprendizaje de lo que podríamos llamar el repertorio. Es decir, los jóvenes peruanos descubrieron desde cómo encargarse de las bombas lacrimógenas hasta cómo organizarse en distintos grupos, viendo videos en YouTube. O sea, la táctica, por ejemplo, con las bombas lacrimógenas, de llevar conos de tránsito y ponerlos encima y echarles vinagre por por la apertura superior, la tomaron de videos hechos en Hong Kong y replicados en Chile, y así sucesivamente. Entonces, y hay un repertorio de protesta y de acción antiprotesta, ¿no? Que se recogió de lo digital. Entonces fue una protesta en sus formas globales, aunque el contexto político fue muy local. Y demostró además algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo en la literatura de este tipo de temas, que es que los movimientos ahora pueden ser muy rápidos, se pueden crear y desvanecer muy rápido, porque lo digital permite una confluencia de intereses en donde desaparecen las sutilezas y queda la meta táctica inmediata. En este caso, la meta táctica inmediata era protestar contra el gobierno y quizás traérselo abajo. Pero no es que hubiese una estrategia detrás. Y ese fue un poco el exceso de los comentaristas durante la semana, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de la generación del Bicentenario, de una refundación de la República, de una constitución paritaria. Nada de eso iba a salir de ahí porque lo que se buscaba era una cuestión táctica inmediata. Acabar con esta usurpación. ¿Qué pasó después? Y es interesante pensarlo, la cantidad de gente que, estoy seguro, participó en las marchas y terminó votando por el statu quo después, ¿no? No es Sí, banal pensar en sí, esos es términos. cierto. Sí, podríamos decir esto, por supuesto, con cargo a desarrollar una indagación empírica, ¿no? Que muchos de Claro. estos jóvenes han estado polarizados en la reciente elección y con discursos probablemente en algunos casos muy violentos, agresivos, ¿no? Pero en fin, yo quisiera terminar con una pregunta, no tanto con relación al tema, sino a, al formato o al modo de acercarse, y es el ensayo, Uh ¿no? -huh. Y tengo la impresión que, digamos, por una preocupación legítima, necesaria de nuestras universidades, optamos por que todo lo que investiguemos y reflexionemos sobre datos que recogemos, realidades que observamos, se conviertan pues en artículos académicos para revistas de alto impacto, invitadas, en fin, en el cuartil 1, cuartil 2 al menos, pero tal vez le estamos dejando poco espacio al ensayo, la capacidad de pensar, de reflexionar, por supuesto sobre la base de datos empíricos, sobre hechos de coyuntura y responder con esas reflexiones, interpretaciones de manera rápida, ¿no? Y no dentro de 2 o 3 años, cuando hayan terminado de evaluar la propuesta de artículo que enviamos a alguna de estas revistas tan prestigiosas. No Uh sé -huh. qué reflexión te merece esto, Eduardo. No, sin duda, porque uno de los problemas es, y yo sé que no soy, que a ti también te ha pasado, ¿no?
uno se esmera escribiendo algo que va a ser leído por quizás 15, 20 personas, pero que te da muy buen puntaje, ¿no? Que está escrito en un idioma que, que tus alumnos no dominan, ¿no? Y que ciertamente muchos peruanos no dominan, en un medio, una revista académica que va a ser accesible para muy poca gente. Y al mismo tiempo uno siente que tiene algo más que decir que eso, ¿no? O sea que finalmente o sea, el deber de un intelectual no se agota en ser profesor, digamos así. Es decir, ser profesor o ser investigador en el sentido estricto académico es una de las dimensiones, pero una cosa que, y quizás más aún en un país adolescente, para volver a un viejo ensayo de casi 100 años atrás, un país adolescente necesita precisamente es pensar un poco en plural, ¿no? O sea, pensar no solamente sobre el país, sino con el país, tratar de colaborar con una conversación que debe ser de todos, no solamente de los que podemos publicar en journals, ¿no? Y en ese sentido creo que la universidad ha tenido un muy buen tino esta vez al crear esta serie que se llama Zumbayu, que busca proponer ensayos rápidos, breves y de interés general. Interés general en la medida en que un ensayo sobre estas cosas es de interés general, obviamente, ¿no? Pero que es un espacio que la universidad nunca había desarrollado, creo yo. Es decir, nosotros publicamos cosas, o sea, la institución, ¿no? Publica cosas a veces quizás muy densas, a veces no tanto, pero que no buscan meterse en la conversación de lo inmediato. Y esta serie busca eso. No sé si lo va a lograr en todos los casos, porque lo que viene también es la obligación de los académicos de conectarse, ¿no? De involucrarse con esa conversación. Y sería fantástico que lo hiciéramos todos, no solamente los de siempre, digamos, los coyunturólogos, como se dice, ¿no? Sino que todos tratemos de decir algo sobre las conversaciones que estamos teniendo y que tenemos que tener, ¿no? Y en esa medida la oportunidad está ahí y creo que hay un esfuerzo interesante de la universidad de hacer publicaciones rápidas, simples, asequibles en términos de precio y que permitan no quedarnos en lo más abstracto, pero tampoco abandonar la fuente de la reflexión académica, que es, como dices tú, solidez empírica, o sea, no hablar de cualquier cosa, y dialogar con la teoría, que es algo que he intentado hacer. O sea, uno lee muchas cosas de muchos autores sobre lo que pasa en el mundo, bueno, trasladarlo a la conversación aquí y con los demás, no solamente con tus pares internacionales, sino con tus conciudadanos. Usar la teoría para interpretar los datos, para dialogar con el país, digamos. Eso es lo que estamos buscando. Y yo estoy muy contento que haya sido posible hacerlo en esta coyuntura, casi fortuita, digamos, porque esto comenzó como un post en mi blog, que fue creciendo y fue creciendo, hasta que se convirtió en un pequeño libro, ¿no? Y ojalá sea lo mismo con muchos más, que muchas más de estas conversaciones en comunicaciones y en toda la universidad sigan creciendo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por esta publicación, Rápido, Violento y Muy Cercano, libro que será presentado este jueves a las 6:30. Será transmitido por Facebook Live desde la página del Fondo Editorial y participarán como comentaristas Patricia del Río y Omar Coronel, ¿no? Y va a moderar Patricia Arévalo, ministra directora del Fondo Editorial. Gracias y felicitaciones reiteradas. Muchísimas gracias por la oportunidad, Jorge, y acá estamos.